tema que nos convoca hoy, un poco que nos has pedido, tiene que ver con algo que a mí siempre me ha interpelado. Yo he trabajado en la coordinación de programas de desarrollo rural, desarrollo sostenible, con financiamiento del PNUD, del Banco Mundial, del BID, y también con el financiamiento de algunas organizaciones como ActionAid Internacional, la Fundación Ford, la Fundación Kellogg. Y siempre aparece esta tensión, ¿no?, entre el hacer y el poder demostrar lo que uno hace, ¿no?, el poder contar lo que uno hace y poder de alguna manera rendir cuentas de determinados resultados, ¿no?, que muchas veces en los proyectos sociales cuesta aún más, digamos, porque cuando tiene que ver con procesos organizativos, con liderazgos, con capacidades, cuesta mucho medir, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿qué estuvieron haciendo durante un año? Y no hay nada visible, fácilmente demostrable, que es lo que les interesa muchas veces a los donantes mostrar, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que a mí me parece bien interesante, un desafío, no solo a la hora de ponerlo en palabras en un proyecto, sino a la hora de poder darle seguimiento y poder demostrar a quienes confiaron en nuestro proyecto, poniendo dinero, tiempo, recursos, demostrar estos logros, ¿no? Me parece bien interesante y ojalá que podamos aportar algo. Bueno, esto como presentación, ya después entramos al tema. Buen día a todos y todas. Bueno, mi nombre es Vanessa, yo trabajo en el equipo de Eval Participativa con Esteban. He tenido la suerte de ser su alumna y bueno, después he podido empezar a trabajar como becaria de investigación y hoy trabajamos en la Cátedra de Planificación Social, en Trabajo Social, acá en la Universidad Nacional de San Juan. Así que bueno, para mí es un honor compartir espacio de trabajo con él y bueno, también empezar a trabajar con estas organizaciones, con casos reales, digamos, bueno, que nos permiten darle causa a lo que se ha venido construyendo tanto en el proyecto del PETAS, digamos, que es el programa de investigación que tenemos en la universidad, como la iniciativa de Eval Participativa. Así que bueno, para mí es un placer estar acá. Muchas gracias. Muy bien, vamos al lío, como dicen los españoles. La primera sesión tiene que ver con tratar de identificar este lenguaje común sobre el cual vamos a trabajar, o sea que básicamente va a ser como una presentación, una clase introductoria con algunos ejemplos y temas, todos que circulan dentro de lo que, o se relacionan con el tema de indicadores, ¿no? A mí esta idea de Don Albert me gusta mucho porque muchas veces nos pasa en los proyectos de los que hemos trabajado en proyectos de desarrollo social, desarrollo rural, sostenible, distintos tipos de enfoques, pero tratando de ayudar a la gente más humilde, más marginal, más empobrecida a salir de la pobreza, nos pasa esto, ¿no?, que no siempre las cosas importantes pueden ser contadas o pueden ser demostradas, como plantea acá, y no todo lo que puede ser contado por ahí o que puede ser demostrado es lo más importante para la gente. Es un gran desafío y es algo con lo cual uno está todo el tiempo en conflicto, ¿no?, muchas veces. Bueno, un poco lo que yo había planificado para esta sesión, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, si no lo vamos a retomar en la próxima, era poder, por un lado, bueno, pensar, compartir algunas ideas respecto de los indicadores, qué son, cuál es el propósito de los indicadores, qué tipos de indicadores hay, algunos criterios de calidad que nos ayudan a definir objetivos, pero también indicadores. Diferenciar un poco esto que muchas veces nos hace ruido, que son lo que yo le llamo indicadores de gestión o de desempeño, que es la acción del proyecto, de indicadores de resultados, impactos o efectos, ¿no?, que son lo que queremos lograr con los proyectos. Y poder compartir algunos tips o sugerencias a partir de la práctica propia que nos ayudan a pensar indicadores o a aterrizar los indicadores. O sea, cómo es este trabajo de pensarlos y aterrizarlos, ¿no? Y bueno, y por supuesto la idea es compartir varios ejemplos de distintos tipos de proyectos, de manera tal de alguna manera, revisar estos conceptos iniciales con ejemplos concretos, ¿no?
Seguramente lo que yo voy a plantear ahora es recontra básico, pero me gustaría partir de cosas básicas y obvias para ir después complejizándolo un poquito más, ¿no? Y entonces lo primero que me gustaría un poco decir, a ver si todos hablamos el mismo idioma, es qué entendemos por una intervención planificada, ¿no? O sea, cuando estamos pensando en un proyecto, ¿qué estamos entendiendo, ¿no? Yo creo que, para ponerlo en pocas palabras y sencillo, un proyecto es partir de una situación inicial que supuestamente conocemos y comprendemos, donde priorizamos determinados problemas a resolver. A veces estos problemas están más claramente identificados, otras veces no. Los indicadores incluso nos sirven para dar cuenta de esos problemas o de ese estado de situación inicial. En muchos proyectos se exige una línea de base, un estudio de base, que de alguna manera es una radiografía expresada con indicadores de esa situación donde todavía no hemos intervenido o donde el proyecto todavía no ha empezado a actuar. Entonces, situación inicial donde nosotros queremos desarrollar alguna acción para producir una situación final después de esa acción que va a ser mejorada, que va a ser diferente, donde vamos a haber producido algunos cambios. La intervención básicamente es, en la mayoría de los casos, un conjunto de actividades, ¿no? Acciones, tareas, que se materializan de distinta manera y que están estas actividades de alguna manera articuladas, idealmente articuladas y coordinadas, y que son coherentes porque en conjunto van a llevarnos a esa situación final. Entonces, una actividad no es un proyecto, es un conjunto de actividades que están articuladas y coordinadas para llegar a esa situación final. Estas actividades pueden ser de todo tipo. Pueden ser acciones de capacitación, de asesoramiento técnico, de obras de infraestructura, un pozo para sacar agua, un puente, una escuela, un centro deportivo. Organización social, capacitación en liderazgos, ¿no? en organizaciones comunitarias, financiamiento de determinadas, por ejemplo, un programa de microcréditos, un programa de financiamientos, ayudas solidarias, acciones de gestión. Es decir, este conjunto de actividades son las que de alguna manera materializan la intervención. Dos cositas más que para mí me parece que en este lenguaje común de una intervención planificada es que estas acciones tienen que apuntar a lograr una transformación, a producir un cambio. Digamos que nadie interviene en una comunidad para mantener las cosas como están, ¿no? Por lo general, en ese análisis de la situación tenemos una mirada crítica sobre situaciones de injusticia, de pobreza, de desigualdad, que queremos cambiar y transformar, ¿no? Y por otro lado, entender que esta intervención, por lo general, es un proceso donde participan múltiples actores con distintas miradas, lo cual lo hace aún más complejo, ¿no? Porque no siempre todos los actores comprenden la intervención, comprenden la situación inicial y comprenden el cambio deseado o el cambio al que se quiere lograr de la igual manera, ¿no? Entonces, un poco, bueno, eso es lo que podríamos decir es una intervención planificada. Acá aparecen ahora algunos elementos que van a estar relacionados directamente con el tema que nos convoca, que es el tema de los indicadores, ¿no? Algunos de los elementos que me parece importante es entender que esta intervención planificada, este proyecto, este programa, tiene o se desarrolla en el tiempo, ¿no? Va a depender el tipo de programa y proyecto, cuánto tiempo dure, y quiere producir cambios que queremos de alguna manera poder medirlos, ¿no? Poder dar cuenta de esos cambios. Algunos de los elementos que aparecen claramente relacionados al proyecto y también al tema de indicadores son, por un lado, los recursos o los insumos que vamos a utilizar para poder desarrollar estas actividades. Por otro lado, las actividades en sí, ¿no? La acción del proyecto, cada una de las actividades. Por otro lado, los productos, que son los resultados directos, más tangibles y más específicos de cada actividad del proyecto. Por otro lado, los efectos o resultados, ¿no? Que es la solución del problema que habíamos priorizado. Y finalmente, estos cambios a largo plazo que le llamamos impactos o fines, ¿no? O cambios globales, a los que la intervención quiere contribuir, aún sabiendo que no es responsable de lograrlos de manera directa.
Entonces acá ya empezamos a ver algunos elementos palabras, digamos, que van a estar asociadas a pensar indicadores, ¿no? Indicadores que den cuenta de la disponibilidad de determinados recursos, indicadores que den cuenta del desarrollo de determinadas actividades, indicadores que den cuenta del logro de determinados productos como consecuencia de cada una de las actividades, indicadores que den cuenta de los efectos del proyecto como un resultado del conjunto de productos que llevó adelante, e indicadores que den cuenta de la mayor o menor cercanía a determinados impactos. Ya vamos a ir entrando más al tema. Pero un poco para poner esto en un ejemplo muy simple de un proyecto muy sencillo, me gusta pensar, por ejemplo, en recursos, básicamente el financiamiento, el personal de un proyecto, la mano de obra y los materiales, para construir pozos, cañerías, para instalar un servicio de agua potable en una comunidad. El producto agua potable puesta a disposición, y acá aparece algo que me parece muy sensible, que muchas veces uno no lo ve en los indicadores que se definen, y que tiene que ver con un segundo nivel de estos productos, que es las familias que acceden al agua limpia para cocinar y tomar, ¿no? Muchas veces damos por sentado que la disponibilidad de este producto, agua potable, implica que automáticamente la gente usa y se apropia de esa agua potable, ¿no? En este ejemplo muy sencillo. Entonces, no solamente el producto es el acceso al agua potable, sino es que ver o medir en qué medida las familias están consumiendo esta agua, la están usando para cocinar y para tomar. ¿Para qué? Para lograr unas mejores condiciones de higiene y la reducción de enfermedades, ¿no? Podrían ser otras, pero digamos, esta es la que yo priorizo para este ejemplo, ¿no? ¿Y para qué queremos que esta gente mejore las condiciones de higiene y la reducción de enfermedades? Para reducir la mortalidad infantil y gastos médicos, ¿no? Y en el fondo, para mejorar las condiciones de vida. Es decir, acá estamos viendo cómo estos niveles o elementos de la intervención planificada, pensando en aspectos que podrían ser de alguna manera medibles, ¿no? Es decir, finanzas, o sea, los recursos, el personal que va a contratarse, supongamos un personal técnico, la mano de obra para realizar las cañerías y los pozos, y los materiales que hacen falta. Las actividades, bueno, la construcción de los pozos, la instalación de las cañerías. Los productos, el agua potable puesta a disposición de la gente. Y la familia que accede a esa agua limpia para cocinar y tomar. Los efectos, que sería el resultado del proyecto, la mejora en las condiciones de higiene y en la reducción de enfermedades, y el impacto, la reducción de la mortalidad infantil y gastos médicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, voy como con un ejemplo muy simple, viendo cómo vamos a tener que dar cuenta, de alguna manera, cuando pensemos indicadores, de estos distintos elementos o niveles, podríamos decir, de cambios de una intervención, ¿no? Digamos, si lo quiero complejizar más, la mayoría de los proyectos, al menos la mayoría de los proyectos que yo conozco, tienen como 3 grandes niveles de cambio, algunos muy pensados en el corto plazo, otros en el mediano plazo y otros en el largo plazo, ¿no? Los cambios de primer nivel, que le llamamos, que son las acciones concretas del proyecto; los cambios de segundo nivel, que es la solución al problema que se priorizó con la intervención; y los cambios de tercer nivel, que son los impactos, ¿no? Una de las cosas que yo digo que hay como 2 preguntas mágicas que nos ayudan de alguna manera a ver la coherencia o la consistencia lógica de un proyecto, es el para qué de los cambios de primer nivel. Cuando uno ve en un proyecto un montón de acciones y productos, dice, bueno, ¿para qué lo quieren lograr? ¿Para qué lo quieren hacer? Bueno, para lograr estos cambios de segundo nivel. ¿Y para qué quieren lograr estos cambios de segundo nivel? Para lograr estos cambios de tercer nivel, ¿no? Y al revés, desde lo general a lo particular. Queremos contribuir a mejorar las condiciones de nutrición, salud y esparcimiento de los niños de tal comunidad. Bueno, ¿a través de qué? ¿No? Entonces, vamos a ir de lo general a lo particular. Llevado al mismo ejemplo que recién hacía, estos 3 niveles de cambio serían de esta manera.
acceder al financiamiento para mano de obra y materiales. ¿Para qué? Para construir pozos e instalar cañerías. ¿Para qué queremos construir pozos e instalar cañerías? Para poner a disposición agua potable. ¿Para qué? Para que las familias mejoren su higiene y su salud. ¿Para qué? Para reducir la mortalidad infantil, eliminar o disminuir los gastos médicos y así mejorar las condiciones de vida. Podríamos hacerlo al revés. Queremos contribuir a disminuir la mortalidad infantil, gastos médicos. Bueno, ¿a través de qué lo podemos hacer, ¿no? Entonces vamos haciéndolo. Muchas veces esta relación de coherencia o de consistencia lógica entre los niveles de cambio en una intervención no se ven visibles, ¿no? O más bien no existe. Se ve que hay una gran cantidad de actividades súper interesantes, atractivas, necesarias, pero que no tienen que ver con los cambios que el proyecto quiere lograr y con los cambios en el largo plazo a los que el proyecto quiere contribuir. Entonces acá, bueno, aparece un problema que trasciende el tema de los indicadores, que es una inconsistencia en la formulación del proyecto. Pero bueno, si no tenemos esta coherencia o esta consistencia, es difícil después que los indicadores hagan justicia respecto de los logros. Muchas veces en nuestra vocación y compromiso social y ganas de cambiar cosas, en los proyectos que formulamos, sobredimensionamos los cambios o los objetivos, ponemos objetivos demasiado ambiciosos para los recursos y capacidades que tenemos para poder alcanzarlos, ¿no? Y muchas veces eso también nos lo contagian los propios donantes, ¿no? En su mandato institucional. Entonces, en lugar de pensar objetivos austeros, realizables, alcanzables, ponemos la gran revolución, el gran cambio, y por supuesto el proyecto después nos queda corto. Entonces, cuando llega el momento de responder esta pregunta, ¿cómo sabemos que los objetivos fueron alcanzados? Y nos empezamos a dar cuenta de que hubieron un montón de limitaciones, ¿no? Bueno, avancemos un poquito para ir de a poco complejizándola a esta cuestión que casi que recién empezamos, ¿no? Entonces, pensar un indicador es pensar en esto que aparece acá en la imagen, un medio de información específico que ofrezca algún tipo de evidencia acerca de los logros de una intervención planeada, ¿no? Bueno, convivimos todos los días con indicadores. Solamente con que vean las imágenes se darán cuenta que cómo usamos a diario distintos tipos de indicadores. El tema es cómo estos indicadores los hacemos jugar cuando diseñamos o pensamos un proyecto o una intervención planificada, ¿no? Los indicadores tienen que ver un poco con la etimología de su palabra, con indicar, ¿no? Con señalar algo, con poder estimar algo, con poder avistar algo, ¿no? De ahí viene un poco la palabra, tiene distintos orígenes, pero en el fondo tiene que ver con eso, ¿no? Con poder señalar, estimar, avistar, rendir cuentas, dar a conocer, ¿no? Yo lo veo a la idea del indicador como una herramienta al servicio de la gestión de un programa, de un proyecto, al servicio de la evaluación, que nos va a permitir mostrar ciertos indicios o ciertas señales de que una actividad se ha desarrollado o que un resultado se ha alcanzado. Otra acepción es que debiera ser una variable, un aspecto de la realidad que pueda ser observable, que pueda ser concreto y que nos permita ver de manera indirecta otras variables o otros aspectos más abstractos de esa realidad, ¿no? Lo que nos pueden decir los indicadores, ¿qué nos pueden decir, ¿no? Hay cosas que nos pueden decir y hay otras cosas que no nos pueden decir. Por un lado, si lo vemos de manera estática, es decir, situación inicial, situación final, que un cambio ha sido alcanzado o ha sucedido, ¿no? Se logró el 100%, carita feliz, el 50%, amarillo, no se logró, rojo, ¿no? Es decir, es un indicador que muestra un resultado estático en un determinado periodo de tiempo. Por otro lado, también nos pueden medir, o nos permitiría medir el progreso hacia un determinado cambio. Entonces ya no solamente es una sola medición o una sola, sino una evolución, digamos, en el tiempo de un determinado aspecto que queramos medir.
¿no? Por ejemplo, el nivel de pobreza, niveles de ingreso, como consecuencia de 3, 4, 5 proyectos sucesivos, ¿no? Entonces acá ya empieza a aparecer una cuestión interesante que es la evolución, ¿no? Habrá situaciones donde empiezan desde muy abajo, crecen y después bajan, otras donde inicialmente decrecen y después mejoran. Es decir, la idea de evolución me parece súper interesante al pensar también indicadores, ¿no? Sobre todo cuando es una organización que viene trabajando en una misma zona, con una misma grupo de actores o comunidad, y ha llevado adelante diferentes proyectos, digamos, en el tiempo, ¿no? Y otra cosa que nos pueden decir los indicadores es hasta qué punto se han cumplido determinados objetivos del programa, ¿no? Bueno, similar a lo anterior, al primer, si un cambio se ha logrado o no se ha logrado. Hasta acá, muy sencillo, lo que estamos viendo, son cosas muy obvias, pero bueno, lo vamos a ir de alguna manera complejizando, ¿no? ¿Para qué sirven los indicadores? ¿Cuál es el propósito de los indicadores? Por un lado, es generar información útil que nos permita mejorar la toma de decisiones, ya sea a nivel de un diagnóstico, un análisis situacional, o sea, al inicio del proyecto, cuando lo estamos formulando, cuando priorizamos los problemas, a nivel del diseño, qué vamos a presentar, cuál va a ser la propuesta del proyecto, ¿no? A nivel de la ejecución, y acá es muy importante porque aparecen dos tipos de evaluación que muchas veces se desencuentran a sí mismos, que es el monitoreo o el seguimiento, y por otro lado la evaluación final. La evaluación final muchas veces es una preocupación de los donantes y el seguimiento debiera ser una preocupación de quienes llevan adelante el proyecto, ¿no? Es más bien de tipo interno. Entonces, bueno, esta información tiene que ser útil y nos tiene que permitir tomar decisiones oportunas que nos permitan mejorar el programa, el proyecto o básicamente la intervención. Entonces, el primer propósito es que nos genere información que nos sirva para la toma de decisiones. Si un indicador nos genera, o pensamos indicadores que nos va a generar un montón de informaciones, pero que no están asociadas a tomas de decisiones oportunas, me parece a mí que es un trabajo en vano, ¿no? Entonces, pensar indicadores que nos permitan tener esta información que va a ser útil, pertinente y oportuna para la toma de decisiones. Otro elemento es dar seguimiento, como decíamos recién, al cumplimiento de los acuerdos y los compromisos, en este caso con el donante, pero también con la comunidad, ¿no? Con los actores con los que estamos trabajando. El tercer elemento es poder cuantificar algunos de los cambios, ¿no? Para dar cuenta también, sobre todo al donante, de estos cambios. El cuarto elemento es tratar de lograr a través de indicadores un mayor nivel de transparencia respecto al uso de determinados recursos, lo cual es bien importante para muchos donantes, ¿no? O sea, poder demostrar que los recursos fueron usados de manera lógica, coherente, eficiente, acorde a las pautas del financiamiento o del apoyo que se recibió. No es menor porque eso no es si bien no es lo más importante, el tema de la transparencia es lo que nos permite seguir recibiendo financiamiento para futuras acciones. Y finalmente responder a estas preguntas típicas de evaluación que es, ¿sucedió? O sea, se hizo la acción, se hizo el proyecto, se hicieron las actividades. ¿Cuánto sucedió? Es decir, el cambio fue significativo, fue importante, fue un cambio pequeño. ¿Con qué frecuencia ocurre este cambio? ¿No? Es decir, bueno, preguntas típicas, digamos, de evaluación y en donde los indicadores nos van a ayudar a dar respuestas con evidencia, digamos, de estas preguntas, ¿no? Acá vamos a empezar a complejizarlo más y que es algo que muchas veces ve como confundido, digamos, en los proyectos, que es la relación entre el indicador y los logros del proyecto, ¿no? El objetivo, ¿no? Como un cambio que se quiere alcanzar, acá he puesto un ejemplo de un programa de salud pública de la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica. Un objetivo podría ser disponer de un sistema de información institucional en salud automatizado, integrado, oportuno, efectivo y en tiempo real para la prestación de los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. El indicador es el número de áreas de salud con expediente digital único en salud
implementado, ¿no? Entonces, el objetivo era disponer de un sistema de información institucional en salud. El número de áreas de salud con expediente digital es el indicador. Y acá aparece algo interesante que es la meta. ¿Cuántas de estas áreas de salud se querían lograr en un periodo de tiempo con este proyecto, ¿no? Entonces, la meta de alguna manera cuantifica el objetivo. El indicador es el aspecto que yo voy a mirar de ese objetivo para dar cuenta del cumplimiento de la meta, ¿no? Entonces, 50 áreas de salud con expediente digital único es la meta. El número de áreas de salud es el indicador, es el aspecto que yo voy a usar para dar cuenta de cuántas de estas 50 áreas que se querían alcanzar se lograron. Primero vamos a ver un poco algunos tipos de indicadores, ¿no? Ya hemos dicho, bueno, qué es un indicador, ahora algunos tipos de indicadores y después vamos a ver con algunos ejemplos cómo juegan en estos elementos de una intervención planificada, ¿no? Bueno, ustedes esto ya lo saben, hay indicadores de tipo cuantitativos, es decir, aquellos que de alguna manera se pueden expresar con números, ¿no? Cantidad de familias, cantidad de casas, cantidad de porcentaje de familias, es decir, es un indicador que puede ser expresado de manera numérica. Y después tenemos indicadores cualitativos o indicadores de atributos que lo que trata de mostrar son aspectos que son cualidades del proyecto, pero que no son fácilmente indicados o mostrados de manera numérica. Por ejemplo, indicadores cuantitativos. Bueno, ¿cuántas familias se beneficiaron del proyecto? ¿Con qué frecuencia accedieron los niños a los servicios de salud? ¿En qué proporción la población logró acceder a la vivienda? Sí, lo estoy pensando a medida que voy viendo las preguntas, ¿no? ¿Cuánto de? Ahí estamos hablando de indicadores cuantitativos. Indicadores cualitativos tienen que ver cómo se sintieron, cómo percibieron los actores la intervención, en qué medida ellos sienten que el proyecto les permitió cambios significativos en su forma de vida, etc. Por supuesto, los indicadores cuantitativos tienden a ser más objetivos y los indicadores cualitativos tienden a ser más subjetivos. Pero también podemos, de alguna manera, lograr representación significativa de una población a partir de indicadores cuantitativos. Es ya una cuestión más epistemológica, metodológica, pero me parece importante al menos decirlo, ¿no? Bueno, hay otros tipos de indicadores que para los proyectos que nosotros llevamos adelante muchas veces son complejos, pero que tenemos que tratar de dar cuenta de ellos, ¿no? O, por ejemplo, el fortalecimiento de la cohesión grupal, ¿no? Supongamos, le llamamos indicadores proxy o por aproximación. Son indicadores que se nutren de un conjunto de indicadores que de alguna manera, en conjunto, nos pueden mostrar algo. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de cohesión grupal de una organización de base? Estamos trabajando con organizaciones comunitarias. El proyecto lo que busca es fortalecer esas organizaciones. Y entonces uno de los indicadores es aumentar, uno de los objetivos es aumentar el nivel de cohesión grupal de la organización comunitaria. Bueno, ¿cómo hacemos para medir la cohesión grupal? No existe un cohesiómetro, no existe algo que nos dé una respuesta a esa pregunta. Pero sí podríamos decir, por ejemplo, que el porcentaje de participación de sus integrantes en las reuniones, si aumenta o disminuye, habla de alguna manera, de manera indirecta, de la cohesión grupal. La motivación por participar de iniciativas de la organización habla de la cohesión grupal. El sentimiento de pertenencia al grupo habla de la cohesión grupal y los aportes voluntarios en dinero o en recursos que la gente haga a la organización habla de la cohesión grupal. Es decir, estos indicadores en conjunto nos ayudan a saber en qué medida la cohesión grupal mejoró o no en esta organización, ¿no? Yo creo que muchos de los proyectos que nosotros hacemos, estoy hablando una generalidad porque todavía no conozco los proyectos que ustedes hacen, pero intuyo que muchos de los proyectos van por este lado, ¿no? Donde uno va a tener que combinar indicadores que nos permitan dar cuenta de algunos cambios, ¿no? En la intervención, de cómo deben ser los indicadores para que sean de calidad
Esto seguramente ustedes lo conocen, lo tienen que haber escuchado más de una vez, que los indicadores tienen que ser SMART, que tiene que ver con que los indicadores deben ser específicos, o sea, tener una relación clara con la meta, el objetivo, y no medir otra cosa que no sea eso, ¿no? Es decir, tratar de, mientras más específicos, mejores. Por otro lado, que sean medibles, es decir, que permita de alguna manera una medición objetiva, que sea confiable, que sea concisa, que pueda ser verificable. Por otro lado, que sean alcanzables, ese es el caso de los objetivos, es decir, que yo pueda de alguna manera dar cuenta, si estoy pensando en un objetivo, de estos cambios, y si estoy pensando en un indicador, de cómo medirlos estos cambios, ¿no? Que sean relevantes, es decir, que un poco volviendo al primer slide, era que podamos dar cuenta de lo más importante de ese cambio que queríamos lograr, aunque sepamos que hay muchos otros cambios que no podemos rendir cuenta o darlos a conocer, ¿no? Y finalmente, que estén vinculados al tiempo. Y aquí aparece algo que comentaron recién, que es el seguimiento, el monitoreo, va a concentrarse sobre indicadores de resultados muy específicos asociados a las actividades concretas del proyecto. En cambio, los indicadores de efectos o resultados y de impacto van a estar asociados a cambios en el plazo medio o largo del proyecto, ¿no? Ya vamos a entrar a un ejemplo para ver cómo se diferencian esto que estoy diciendo, así que teóricamente suena tan general, ¿no? Y acá tiene que ver con diferenciar lo que yo le llamo, por un lado, indicadores de gestión o indicadores de desempeño del proyecto, que es la acción del proyecto, de lo que son los indicadores de resultados, donde encontramos los efectos y los impactos, ¿no? Para eso, un poco vamos a ver ahora un par de ejemplos, ¿no? Los indicadores de gestión tienen que ver con las acciones del proyecto, tienen que ver con los bienes y servicios que ofrece el proyecto, y tiene que ver con determinar el alcance, o sea, el logro de esa actividad, la calidad en la que se realizó la actividad y se lograron determinados bienes y servicios del proyecto, ¿no? Por ejemplo, este proyecto va a dar capacitación a maestros para que puedan impartir una enseñanza bilingüe. Me estoy inventando un proyecto. Bueno, ¿en qué medida estos maestros están aprendiendo los elementos básicos de la alfabetización o de la educación bilingüe, ¿no? ¿En qué medida esta capacitación se está desempeñando de acuerdo a lo planificado? No estamos hablando todavía de los resultados, ¿no? Cuando pensamos en indicadores de resultados, estamos tratando de ver cuáles son los efectos de estas acciones, de esta gestión del proyecto, de este desempeño del proyecto, ¿no? ¿Qué efectos concretos, qué impactos podemos aventurar que se vayan a lograr, ¿no? A partir de los productos o de los servicios que el proyecto generó. Para diferenciarlo así muy a grosso modo, es pensar en familias que lograron que exista un pozo de agua para tener agua limpia, serían los indicadores de gestión, y el uso de esa agua limpia y la mejora en la calidad de vida y disminución de enfermedades serían los resultados de los efectos, ¿no? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo mucho más desagregado, tratando de relacionarlo, digamos, con cada uno de los elementos que habíamos visto, que son como los elementos constitutivos de una intervención planificada o de un proyecto, ¿no? Entonces, habíamos dicho que estaban los insumos o los recursos, ¿no? Las actividades, que son las acciones del proyecto, y los productos. Estos tres elementos, que yo le llamo cambios de primer nivel, son como la acción concreta del proyecto, es el andar del proyecto, son las tareas, ¿no? Es lo que el proyecto hace, es la naturaleza de la intervención. Y después tenemos otros dos elementos que son los efectos o resultados, que son los cambios más directos a corto o mediano plazo, que va a generar el proyecto, sería la solución del problema priorizado por esta intervención, y los impactos, que son los cambios en el largo plazo a los que el proyecto quiere contribuir, y que son de alguna manera como los horizontes, decía yo, ¿no? Los cambios hacia los cuales el proyecto quiere transitar. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos según esta
como cadena de resultados o elementos del proyecto, ¿no? Vamos a ver indicadores para 3 tipos de ejemplos, de 3 tipos de programas distintos para poder ver cómo podemos definir indicadores para cada uno de estos elementos, ¿no? Uno es un programa de vacunación contra la gripe, otro es un programa de becas estudiantiles y otro es un programa de infraestructura vial para el desarrollo regional en una población. Son 3 programas bien diferentes para ver de alguna manera ejemplos asociados a cosas concretas, ¿no? Entonces, vamos a ver primero indicadores que tienen que ver con los insumos, ¿no? Con los recursos disponibles del proyecto. Por ejemplo, para el programa de vacunación de la gripe, el porcentaje del presupuesto institucional asignado para la compra de vacunas contra la gripe estacional durante el año 2018. Entonces, el porcentaje del presupuesto institucional se aumentó o disminuyó, es un indicador de disponibilidad de insumos para el desarrollo de actividades. Estamos hablando de un indicador de que habla de la disponibilidad de insumos o de recursos. Programa de becas estudiantiles. Número de equipos interdisciplinarios que realizan los estudios socioeconómicos de la población estudiantil que solicita el beneficio del programa Avancemos en las diferentes regiones del país en el año 2018. Entonces, la disponibilidad de los equipos interdisciplinarios habla de la disponibilidad de recursos para desarrollar el programa de becas estudiantiles. Cantidad de toneladas de material en lastre adquirido para la construcción de las carreteras de la red vial cantonal en las zonas rurales durante el año 2018. Entonces, habla de la disponibilidad de determinados insumos o recursos para el desarrollo de las actividades del programa de infraestructura vial, ¿no? Entonces, básicamente, estos indicadores nos van a hablar de la disponibilidad de recursos o de insumos para el desarrollo de las actividades del proyecto. La mayoría de los proyectos, cuando uno le toca muchas veces hablar con funcionarios, con responsables de proyectos, nos cuentan indicadores de esto, de las actividades. Es lo que más fácil le resulta a los agentes que están llevando adelante las actividades del proyecto contar, porque es lo que por lo general sucede, o sea, realizaron las actividades. Entonces, por ejemplo, indicadores para los mismos 3 programas respecto de actividades. Porcentajes de dosis de inmunización suministradas, ¿no? En el primer semestre del 2018 a los centros de salud para la prevención de la gripe estacionaria en personas adultas mayores. O sea, nos está hablando de cuántas dosis se les entregaron a los centros de salud para que le apliquen, para que mejorar, digamos, la prevención contra la gripe a adultos mayores. No nos está diciendo cuánto logró disminuir la gripe, nos está diciendo el desarrollo de la actividad. Cantidad de apoyos económicos aprobados dirigidos a jóvenes del programa Avancemos en la región Chorotega durante el 2018, ¿no? Cantidad de apoyos económicos, el financiamiento que se le entregó a la gente, las ayudas económicas para las becas. No nos está diciendo nada de los resultados de esas ayudas económicas. Porcentaje de permisos de construcción aprobados para el inicio de las obras de la red vial, ¿no? Es decir, muchas veces, me parece importante identificarlo, pero muchas veces cuando vemos que hay varios indicadores que están pensados para dar cuenta del desarrollo de la actividad, pero no del logro de los resultados de dicha actividad, que serían los productos, ¿no? Fíjense ahora, para los mismos 3 programas, cuando pensamos indicadores de productos, es decir, de logros concretos de cada actividad. Porcentaje de personas adultas mayores inmunizadas contra la gripe estacionaria durante el año 2018 a nivel nacional. Cantidad de estudiantes de familias de bajos ingresos beneficiadas con apoyos económicos a través del programa Avancemos, ¿no? Para el programa de becas. Cantidad de kilómetros de rutas de red vial mejoradas en zonas rurales en el país en el 2018. Es decir, ya estamos dando cuenta de resultados de actividades del proyecto. No estamos dando cuenta de los resultados del proyecto a nivel de efectos, que sería la solución del problema que se priorizó, sino de resultados de cada una de las actividades. O sea, para cada actividad podemos identificar productos y sus indicadores, ¿no? Ahora vamos
a un indicador que es mucho más sensible a la gestión del proyecto, que es responsabilidad del proyecto y que es lo que muchas veces los donantes van a mirar, el logro de determinados efectos, ¿no? Fíjense, para el programa de vacunación de gripe, ¿qué queríamos lograr con el programa de vacunación de gripe? ¿Cuál es la responsabilidad del programa? Y bueno, acá aparece la tasa de variación de contagio de gripe estacionaria, es decir, en qué medida disminuyó la tasa de contagio de gripe en personas adultas para el 2018 respecto del año anterior, ¿no? ¿Cuánto mejoramos la disminución del contagio como consecuencia de haberles otorgado de manera oportuna una vacuna a estas personas adultas mayores? Porcentaje de jóvenes estudiantes de bajos ingresos con apoyos económicos del programa Avancemos que concluyen, ahí está el resultado, el tercer año de la secundaria a nivel nacional. O sea, la beca tenía como propósito que estos estudiantes que abandonan la escuela puedan concluir sus estudios, ¿no? Ese es el resultado del proyecto, lo que el proyecto debe ser responsable de dar cuenta, ¿no? Tasa de variación en el tiempo promedio de traslado por kilómetro, o sea, en qué medida la red vial logró disminuir el tiempo que determinados viajantes, pueden ser transportistas o personas, tienen en un año respecto del año anterior como consecuencia de haber mejorado la infraestructura vial, ¿no? Y ahora, los impactos, que serían los cambios a los que el proyecto quiere contribuir, pero que no es enteramente responsable, fíjense indicadores de impacto de estos mismos tres programas. Tasa de esperanza de vida de la población adulta mayor. ¿En qué medida la tasa de esperanza de vida cambió o mejoró? La tasa de mortalidad materna, bueno, acá agrega otro, digamos, indicador, la prevalencia de desnutrición para el año 2020 respecto del 2017, es decir, son cambios a los que el proyecto podría aspirar como horizonte a lograr, pero que no son enteramente responsabilidad del proyecto, porque puede ser que la tasa de esperanza de vida de la población adulta mayor se haya visto afectada porque entró el COVID, y no tiene que ver con la gripe ni con las acciones de vacunación para el tema de la gripe, ¿no? O sea que el hecho de que la gente disminuye su tasa de contagio de gripe, que sería el efecto del proyecto, no necesariamente va a ser una causa directa para disminuir, para aumentar la esperanza de vida de la población adulta mayor, porque pueden haber otros factores, como podría haber sido el COVID, que fueron mucho más severos, digamos, en incidir en estos cambios, ¿no? Por ejemplo, la tasa de escolaridad secundaria según región del país en el 2020 comparada con el 2017. O sea, cómo mejoró la escolaridad secundaria a nivel país a partir del programa de becas. Pero también podríamos poner, por ejemplo, las mejores oportunidades laborales de jóvenes que terminaron la secundaria gracias al programa de becas, ¿no? Por ejemplo. O tasa de variación del ingreso económico para este último programa, a partir de la población económicamente activa, de las poblaciones que habitan las zonas rurales del país. O sea, en qué medida las mejores infraestructuras viales lograron mejorar el ingreso económico de la población económicamente activa de esta población, ¿no? Entonces, abrimos acá una ronda de preguntas, comentarios. Ahora viene lo más sustancioso, que tengo preparado ahí muchos ejemplos de distintos tipos de proyectos, pero al mismo tiempo algo que son como, yo les digo, herramientas que nos ayudan a pensar o aterrizar los indicadores, ¿no? O sea, ¿qué preguntas nos hacemos respecto a un objetivo que hemos definido para poder construir el indicador o aterrizarlo, ¿no? O definir un indicador o dos indicadores que en conjunto nos ayuden a dar cuenta de eso. Entonces ya en la próxima sesión podemos arrancar con eso justamente, que son como tips, no sé qué sería la palabra en español, como sugerencias, digamos, que son pequeñas cositas que uno tiene que tener en cuenta para pensar los indicadores cuando está trabajando en el diseño de un proyecto, ¿no? Para que nosotros, en la próxima sesión, vamos a cerrar un poco esta cuestión más conceptual, vamos a ver ejemplos, vamos a ver distintos tipos de ejemplos, tensiones, y vamos a hacer una devolución a partir de ejemplos que ustedes nos manden, ¿no? O sea, ver dónde podríamos uno decir, bueno, acá yo trabajaría sobre esta idea, lo modificaría de esta manera, ¿no? Como para que les pueda servir ya en concreto a proyectos que están
o diseñando o implementando.